Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro estudio de Shemot, continuando con Éxodo. La porción se llama Yitro, que se encuentra en Éxodo 18, verso 1 al capítulo 20, verso 26. Pero si usted está usando una Biblia hebrea, es hasta el verso 23. De nuevo, capítulo 18, verso 1 al capítulo 20, verso 26, o verso 23 si está usando un Humash o está usando alguna Biblia hebrea. Pero antes de dar comienzo, quiero darle las gracias a todas las personas que nos recibieron en Costa Rica, la hospitalidad, el amor, el cariño, tanto a Rico como a mí, así que estamos muy agradecidos, muy contentos. Sobre todo yo me quedé muy sorprendida de las personas que me conocen. Y aunque algunos se quedaron un poquito enojados porque no enseñé, yo les dije que eso es culpa de Rico. No me dejó enseñar. No, son relajos. Pero estaremos en Panamá del 21 al 23 de junio, Dios mediante, para el primer curso del templo en Panamá, con Yeshua en el Tami Panamá. Así que espero que vayan sacando esa fecha para que puedan ir y acompañarnos. Así que muchas gracias de nuevo a todos los de Costa Rica. Les dicen ticos, son ticos. Pura vida. Así que la pasé muy bien. Muchas gracias a Tati, Jerry, a todos los que estuvieron allí atendiéndonos. Fue de gran bendición y espero que la próxima vez pues estar un poquito más de tiempo. Así que la porción de esta noche, Yitro, y vamos a comenzar con la bendición que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Esta porción contiene 17 mandamientos, de los cuales 3 son positivos y 14 son negativos. Básicamente se encuentran todos en el capítulo 20, cuando leeremos sobre los mandamientos. Esta noche los comentarios que voy a compartir con ustedes van a ser más bien del libro que se llama The Koren Tanakh of the Land of Israel, el Corén, la Tanakh Corén de la tierra de Israel, el libro de Éxodo, que lo traje la vez pasada, que uno bien grandote, blanco. No lo traje porque pesa, además de todos los demás que tengo. Así que voy a estar haciendo comentarios al respecto. Así que comencemos con el verso 1 del capítulo 18. Recuerden que la vez pasada yo no di la clase, la dio el pastor Augusto, y Augusto, muchas gracias por hacer eso por nosotros mientras yo estuve afuera, que fue cuando hubo el cruce del Mar Rojo o del Yam Suf. Y ahora nos encontramos en que Yitro, el suegro de Moisés, viene a ver a Moisés y dice en el verso 1, y oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todo lo que hizo Dios a Moshe y a Israel, su pueblo que había sacado a Hashem a Israel de Egipto. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, a Zipora, la esposa de Moshe, después de que había sido enviada, y a sus 2 hijos, de los cuales uno se llamaba Gershom, pues él había dicho, extranjero fui en una tierra extraña, y el nombre del otro era Eliezer. Pues el Dios de mi padre ha sido mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. Así que aquí aprendemos del nombre del segundo hijo. Recuerden que era cuando él salía para Egipto con Zipora, que ella circuncidó al niño, pues entonces ese niño era Eliezer porque ya había nacido Gershom. Vino Yitro, suegro de Moshe, con sus hijos y su mujer a Moshe al desierto donde él acampaba, junto a la montaña de Dios, y dijo a Moshe, yo tu suegro Yitro he venido a ti junto con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y si tienen el Humash y han leído los comentarios, pues hay un comentario de más o menos de por qué viene Yitro con ella, que dónde estaba, y realmente eso no añade a lo que se está diciendo, pero sí sabemos que Yitro, lo importante aquí es que Yitro, como suegro de Moshe, le va a dar un consejo muy importante.
Verso 7, y salió Moshe al encuentro de su suegro y se postró y lo besó. O sea, le muestra respeto, honor a su suegro. Y preguntó cada uno por el bienestar del otro y entraron en la tienda. Y relató Moshe a su suegro todo lo que había hecho Hashem al faraón y a Egipto en favor de Israel, todas las tribulaciones que les habían acontecido en el camino y que los había rescatado Hashem. Y se alegró Yitro por todo el bien que había hecho Hashem por Israel, que lo había rescatado de la mano de Egipto. Uno de los comentarios que dice aquí el Humash es que ellos dicen que Yitro se convirtió al judaísmo. Me da gracia porque ellos hablan de judaísmo cuando todavía realmente eso no existía como religión como tal. Y se llaman judíos y todos eran judíos y sabemos que el término judío viene después de que ellos regresan de Babilonia. Pero es la forma en que ellos hacen los comentarios. Y dan a entender que Yitro se convirtió, unos dicen que fue antes de dar la Torá, otros dicen que fue después de la Torá, o sea que la cronología a veces cuando uno está leyendo en la Biblia no necesariamente compagina, porque recordemos que el propósito de Hashem no es tanto llevar una cronología exacta o una historia exacta o una ciencia exacta, sino que Él quiere dejarnos saber lo que Él considera que es importante. En verso 10 dice, dijo Yitro, bendito es Hashem que los ha rescatado ustedes de la mano de Egipto y de la mano del faraón, quien ha rescatado al pueblo debajo de la mano de Egipto. Ahora sé que es más grande Hashem que todos los dioses. Recordemos que Yitro era sacerdote de Madián y adoraba a otros dioses. ¿Okay? Por lo tanto, otra cosa que dicen los comentarios, sobre todo el Midrash, de que Yitro sirvió en la corte de Faraón. Y cuando Yitro se fue a favor de Israel, Faraón lo botó de la corte. Es uno de los Midrash que hablan con respecto a Yitro y que tiene como 7 nombres y algunos sitios aquí los mencionan y hacen un cuento respecto a todos esos nombres, pero en este caso lo que nos interesa es lo que él va a hacer y decirle a Moshe. Dice, ahora sé que es más grande Hashem que todos los dioses, porque precisamente en el mismo asunto en el que los egipcios habían conspirado contra ellos. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, una ofrenda de elevación y ofrendas festivas para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moshe ante Dios. O sea, que Yitro festeja lo que Hashem había hecho por el pueblo de Israel. Trae ofrendas. Cuando trae esta ofrenda tenemos que entender, si ellos se sientan a comer, es porque las ofrendas que traen son aceptadas. Número 2, es conforme al protocolo que ellos conocen. Y número 3, si se sientan a comer, significa que son ofrendas de Shelamim, ofrendas de paz, que las trae para festejar y celebrar lo que Hashem había hecho por el pueblo de Israel. Sucedió al día siguiente que se sentó Moshe a juzgar al pueblo y separó el pueblo junto a Moshe desde la mañana hasta el anochecer. Recuerden que habían aproximadamente 3 millones de personas. Y si él estaba haciendo esto, posiblemente todos los días o quizá un día a la semana, si toda esta gente está esperando desde por la mañana a consultar a Moshe, imagínense el cansancio tanto de Moshe como del pueblo. Verso 14, y vio el suegro de Moshe todo lo que éste hacía con el pueblo. Y dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué tú te sientas solo y todo el pueblo está parado junto a ti desde la mañana hasta el anochecer? Y dijo Moshe a su suegro, porque viene a mí el pueblo para consultar a Dios. Cuando tienen algún asunto, uno viene a mí y yo juzgo entre el hombre y su prójimo y doy a conocer los decretos de Dios y sus enseñanzas. Y en el comentario del Corén Tanakh, aquí lo que Yitro le está presentando a Moisés es un sistema judicial, donde él va a escoger hombres para que sirvan como jueces. Y entre los comentarios es algo diferente con respecto al resto de las naciones alrededor en el término de contexto cultural. Dice que los jueces, la Torá hace separación de los poderes del gobierno, asegurando que nadie tuviera poder absoluto, ni aun el rey estaba por encima de la ley, contrario a las demás sociedades donde el monarca asumía control supremo
sobre la justicia implementada para control de su imperio. En otras palabras, con lo que Yitro le aconseja a Moisés y luego lo que Moisés hace, está haciendo una división del poder judicial para que el rey, básicamente el monarca o una sola persona, tuviera control de todo en la nación. Y esa persona no iba a estar por encima de la ley. Y recuerden que en Egipto Faraón era considerado el señor de Maat. Y recuerden que Maat significa verdad, justicia y orden cósmico. Y que el rol de él era ser justicia, y más bien era como si Faraón fuera un dios y su rol era de semidios o semidivino con la autoridad suprema sobre todo el sistema judicial del reino. Y Faraón era considerado la fuente de la justicia. Y su rol cósmico, el rol cósmico de Faraón era el de implementar la voluntad de los poderes divinos en la tierra. O sea que la justicia está asociada con los dioses. Y aquel que está como rey o como faraón, su propósito es llevar a cabo la voluntad de los dioses y asegurarse de que hubiera justicia en la sociedad. Pero aquí con lo que hace Moshe es que separa ese poder para que no tan solo estuviera en una persona. Y volviendo al capítulo dice, verso 17, y le dijo el suegro de Moshe a él, no está bien lo que haces, ciertamente te agotarás tú y también este pueblo que está junto a ti, pues es demasiado pesada para ti esta tarea, no podrás hacerla solo. Ahora escucha mi voz, te aconsejaré y que esté Dios contigo. En otras palabras, que a pesar del consejo que Yitro le estaba dando a él, Moisés tenía que consultar con Hashem para asegurarse de que Hashem estaba de acuerdo con lo que iba a implementar. Dice, serás tú un representante de Dios y tú transmitirás los asuntos a Dios. Los prevendrás respecto de los decretos y las enseñanzas y les harás conocer la senda por la que deben ir y los actos que deben realizar. Y tú distinguirás de entre todo el pueblo a hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que desprecien el provecho monetario y los designarás líderes de millares, líderes de centenas, líderes de cincuentenas y líderes de decenas. En otras palabras, Yitro le propone un sistema de jerarquía de 4 magistrados judiciales, en los cuales estarían sobre miles, cientos, 50 y 10. Y Moisés separa la rama judicial haciéndose sujeto a la misma. El pueblo, en vez de elegir, en vez de el rey elegir a los jueces, aquí las personas tenían el derecho de elegir sus propios jueces. ¿Okay? Y eso se encuentra en Deuteronomio 16, 18. Si van un momentito ahí, vayan a Deuteronomio 16, verso 18, donde les dicen, Deuteronomio 16, verso 18, dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Hashem tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Shoftim, que son los jueces. El pueblo era quien decidía quiénes iban a ser sus jueces y iba a ser en base a las cualidades que ya se hablaron de que tienen que ser hombres capaces, que sean justos, que no se dejen llevar por dinero, que le hagan ¿cómo se llama eso? Sobornarlo. ¿Okay? Y sabemos que este es el comienzo de lo que va a ser el Sanedrín. El Sanedrín. Y dice, verso 27, y despidió Moshe a su suegro y éste se fue a su tierra. Unos dicen que se fue a su tierra a hablar de Hashem a su pueblo para que también se convirtieran al judaísmo. Otros dicen que fue a ir a circuncidar a los varones allá. O sea que tienen una serie de comentarios de teoría, pero cuando veamos a Yitro en el futuro le preguntamos. Capítulo 19. En el mes tercero del Éxodo,
que es el mes Sivan. En el mes tercero del éxodo de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, en este día llegaron al desierto de Sinaí. Viajaron desde Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel frente a la montaña. Y Moshe subió hacia Dios y lo llamó Hashem desde la montaña diciendo, así dirás. Ese término así dirás es una expresión común conocida en el antiguo Medio Oriente entre la realeza. Es una forma de dirigirse y lo que va a decir y hablar es de importancia oficial y formal. Cuando Hashem le dice a Moshe, así dirás, ya eso era un término, un formulario conocido, que significa que lo que va a hablar es oficial y tiene importancia. Así dirás a la casa de Jacob y relatarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que le hice a Egipto y que los he transportado a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí. Y aquí aunque mencionan águilas, en el hebreo es la palabra nesher. Y lo traducen como águila, pero creen los eruditos de que se refiere a un ave muy majestuoso que existía de alas que cuando abría sus alas tenía una expansión grande de alas. Era unas alas alotas, vamos a decir, bien grandes. Unos lo llaman un buitre, yo imagino que un buitre diferente a los que vemos aquí todos los días, sino algo más bonito, pero sí era grande. Y en el antiguo Medio Oriente este tipo de ave lo que significaba era protección. En Egipto el nombre de esa ave era Nekbet, la diosa Nekbet, que era considerada que en sus alas llevaba protección a las personas que la seguían a ella. Por lo tanto, cuando Hashem habla así de que lo llevó sobre las alas, le está diciendo que los llevó protegidos, guardados. Verso 5. Y ahora, si obedecen conforme a mi voz y observan mi pacto, serán para mí el más preciado tesoro de todos los pueblos, pues mía es la tierra entera. Aquí lo que traducen como el más preciado tesoro es la palabra segula, que es un término usado con relación al pacto, e indica un estatus de ser una posesión atesorada por Hashem. Expresa una posición especial de aprecio divino basado en el cumplimiento de los términos exclusivos del pacto. O sea, el que él llamara segula a su pueblo no era simplemente por decirle algo bonito, sino sabiendo que si ellos cumplen con el pacto, ellos van a ser como el tesoro más apreciado de Hashem. Algo especial, una posición es un estatus. Que te llamen segula, así que ustedes maridos que tengan por ahí, ten su esposa esta noche, dice, ay, segulita mía, te amo con todo mi corazón. Describe una relación de pacto entre Hashem y los hijos de Israel. O sea, eso no era un nombre que Hashem le decía a cualquier pueblo. Donde los súbditos, que aquí en este caso es Israel, guardan las estipulaciones del pacto que los hacen ser el tesoro particular y posesión de Elohim. Y no solamente aquí lo dice. Si van a Deuteronomios capítulo 7, vayan a Deuteronomios capítulo 7, versos 6 al 8. Deuteronomio 7, del 6 al 8, dice, porque tú eres pueblo santo para Hashem tu Elohim. Hashem tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Eso es lenguaje de pacto. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí mismo en Deuteronomio, el capítulo 14, verso 2. Capítulo 14, verso 2. Dios te bendiga. Porque eres pueblo santo a Hashem tu Elohim, y Hashem te ha escogido para que le seas un pueblo único. Aquí lo traducen único, pero es lo mismo, segula,
Dios te cuide. De entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y el verso 20 y el capítulo 26, ahí de Deuteronomio, verso 18, 26, 18. Deuteronomio 26, 18 dice, y Hashem ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos. Por lo tanto, está relacionado con el pacto. Hashem no va a decirle a uno segula simplemente porque sí, si tú estás en cumplimiento, estás en pacto con él, tú somos un tesoro para él. Muy importante que entendamos eso. O sea, el lenguaje de Hashem no es simplemente por hablar. Todo tiene un propósito, una función y un rol. Y dice, y ustedes serán para mí un reino... ok. 6. Bueno, vamos 5. Y ahora, si obedecen conforme a mi voz y observan mi pacto, serán para mí el más preciado tesoro de los pueblos, pues mía es la tierra entera. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación sagrada. Somos todos juntos un reino de sacerdotes, no es individualmente. Y una nación sagrada, somos santos como nación, no hay nadie santo individualmente. Eso tenemos que entenderlo. Pero usted dice, ay pastora, pero entonces ¿por qué usted dice que el esposo es el sacerdote del hogar? Simbólicamente, porque recuerden que cuando uno se sienta a celebrar Shabbat, el hogar se convierte como si fuera el templo. La mesa donde nos sentamos a comer se convierte como el altar. Las bendiciones que hace el esposo sobre su esposa y sus hijos es como las bendiciones del sacerdote. Simbólicamente en ese sentido, pero no como individuo, fuera de eso, somos todos un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Y vino Moshe y convocó a los ancianos del pueblo y puso ante ellos todas estas palabras que le había ordenado Hashem. Y respondió todo el pueblo al unísono y dijeron, todo lo que Hashem ha hablado haremos. Y todavía no le ha dado los mandamientos. O sea, ellos aceptaron, y aquí también te hace un midrash, de que Hashem estuvo yendo nación por nación para entregarle la Torah y nadie la quería porque decía, ay no, eso es mucho trabajo. Ay, no, muchacho, estate quieto. Y que el único que aceptó recibir la Torah sin conocerla bien, sin saber todos los mandamientos, fue Israel. Pero si todo lo que Hashem ha hablado haremos. Y transmitió Moshe las palabras del pueblo a Hashem. Verso 9. Y dijo Hashem a Moshe, he aquí que vengo a ti en el espesor de la nube para que oiga el pueblo cuando yo hable contigo y para que también crean en ti para siempre. Y relató Moshe las palabras del pueblo a Hashem. Y dijo Hashem a Moshe, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y lavarán sus vestimentas, que estén preparados para el tercer día. Pues el tercer día descenderá Hashem a la vista de todo el pueblo en el monte Sinaí. Establecerás límites para el pueblo en derredor, diciendo, cuídense de no subir a la montaña ni de tocar su borde. Todo el que toque la montaña ciertamente morirá. No la tocará ninguna mano, porque ciertamente será apedreado o arrojado. Tanto animal como persona no vivirá. Con un prolongado sonido del shofar podrán subir a la montaña. Aquí el término shofar es el término yovel. Yovel. El yovel es el cuerno de un carnero, que conocemos como un shofar. Y es sonado usualmente, en este caso, para señalar un evento ritual significativo. También yovel se le conoce al sonido que emite el shofar. En el hebreo antiguo, yovel significaba el año de jubileo, que es cada 50 años y es anunciado por el sonido del shofar. Hoy día en hebreo moderno simplemente significa el año de jubileo, ya no lo usan para representar el shofar como tal. Pero aquí lo que está estableciendo Hashem son límites. Sabemos que alrededor de la montaña habían límites. Abajo estaba el pueblo, luego subió Aarón y sus hijos y algunos de los ancianos, y en la cumbre Moshe. Eso ahí, desde ahí te está dando el patrón del templo.
el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque hay grados de kedusha. No cualquier persona se puede acercar a Hashem. El único que tenía el privilegio de estar frente a Hashem fue Moisés. Y sabemos que luego cuando empecemos a leer sobre el Mishkan, sobre el tabernáculo, que de la única forma que Moisés pudo haber visto eso fue que entró en la dimensión del más allá, donde él pudo ver lo que estaba ya establecido en el cielo. Nadie más tuvo esa bendición. Y dice, verso 14, y bajó Moshe de la montaña al pueblo, santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestimentas. Dijo al pueblo, estén preparados tras un lapso de 3 días, no se acerquen a mujer alguna. En otras palabras, no podían tener relaciones íntimas para evitar contaminación ritual. Recuerden que se van a presentar a Hashem. Sucedió al 3er día de mañana, hubo truenos y relámpagos y una pesada nube sobre la montaña, y el sonido del shofar fue muy poderoso y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Traten de imaginarse ese momento. Están al frente de la montaña, hay trueno, hay relámpagos, se oye un shofar que sigue sonando cada vez más fuerte. Después hay humo, hay fuego, hay una espesa nube que no ven nada, pero oyen que está hablando con Moshe. Y es tan fuerte la presencia, es tan fuerte los truenos, es tan fuerte el shofar que tiembla alrededor de la montaña. Allá en Costa Rica tiembla cada rato la tierra. Yo pensé que era que estaba María, pero eso besito. Verso 17. E hizo salir Moshe al pueblo al encuentro de Dios desde el campamento y se pararon al pie de la montaña. El monte Sinai humeaba en su totalidad porque había descendido sobre él Hashem en el fuego. Subió su humo como el humo del horno y se estremeció toda la montaña sobremanera. Y sucedió que el sonido del shofar creció continuamente, cada vez más fuerte. Moshe hablaría y Dios le respondería con una voz. Aquellos ustedes que han soplado, han sonado un shofar, ustedes saben que usted sopla hasta que ya no tiene más aire. Pero aquí sigue soplando y sonando que no deja de perder las fuerzas o de perder aliento para seguir soplando. Así que imagínense ese sonido, esa voz. En el antiguo Medio Oriente existía un dios que le llamaban el dios de la tormenta. Y dependiendo de tú estuvieras, pues uno era Baal y otro era qué sé yo qué otra cosa. Pero le llamaban el jinete de las nubes, porque controlaba la lluvia. Y tiraba relámpagos a la tierra y gritaba. Y los gritos eran los truenos en las nubes. O sea que este Dios iba como un jinete en las nubes, tiraba los relámpagos, gritaba, y eso es lo que la gente oía como trueno. Pero traía lluvia. Y para este tiempo a los dioses los veían como parte de la naturaleza, por eso hay tanta adoración a la luna, al sol, a la estrella, porque creían que esos dioses eran parte de la naturaleza. Sin embargo, en el monte Sinaí, Elohim desciende, pero en vez de lluvia con las nubes, lo que hay es fuego. Algo que no esperaban. Esperaban lluvia, lo que hay es fuego, trueno, hay trueno, hay relámpago, contrario a Baal, que realmente no existe, pero ellos creen que sí. Y lo lindo de esto es que Elohim es único en su revelación a todo el pueblo. Trae relámpagos, truenos, nubes y fuego, pero no trae lluvia. Porque tenemos que entender, el judío le llama a este episodio la revelación. Así como el libro de revelación, esto le llaman la revelación porque Hashem se revela al pueblo completo. Recuerden que en el antiguo Medio Oriente ellos creían que los dioses solamente se revelaban a Faraón, a los reyes, a los élites, a los sacerdotes, pero a la gente común, y mucho menos que están saliendo de esclavitud, no merecen escuchar la voz de los dioses. Pero aquí Hashem le habla al pueblo completo. Todo el mundo está viendo, todo el mundo está escuchando. Nadie puede decir, ay, yo no lo vi. 3 millones de personas, vamos a poner 3 millones, 3 testigos. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. El judaísmo es la única religión que puede
constar desde hoy, 2 de febrero de 2024, tiene constancia de que la Torá la pueden ir llevando a cabo de rabino, discípulos, hasta llegar al monte Sinaí. Ha habido una cadena completa que en ningún momento ha sido rota, de cómo ese mensaje que fue dado en el monte Sinaí ha sido llevado de generación en generación, y eso consta. Todas religiones entienden y saben que eso es así con el judaísmo. Ninguna otra religión puede hacer eso. ¿Sí? Aún hasta el día de hoy, si ustedes buscan, ustedes pueden ver todos los rabinos ilustres con sus discípulos, cómo ha sido llevada la Torá de generación en generación sin parar. Y dice, y lo que estaba diciendo era que para aquel entonces la palabra de los dioses era solamente para un grupito de personas, no era para todo el mundo. Sin embargo, aquí Hashem los hace todos igual. Le habla a todos, todos tienen la oportunidad de escuchar y de ver. Es más, uno de los comentarios, el Midrash dice que cuando Hashem habló, se entendían 70 lenguajes diferentes porque habían 70 naciones. Que no había excusa, no había excusa. Y dice, y descendió Hashem, verso 20, sobre el monte Sinaí, en la cima de la montaña, convocó Hashem a Moshe a la cima de la montaña y ascendió Moshe. Dijo Hashem a Moshe, desciende, advierte al pueblo, no sea que se abran paso hacia Hashem para ver, y de ellos caiga una multitud. Aún los Kohanim que se acerquen a Hashem deberán estar preparados para que no irrumpa contra ellos Hashem. Dijo Moshe a Hashem, no puede el pueblo ascender al monte Sinaí, pues tú nos advertiste diciendo, ponle límites a la montaña y santifícala. Le dijo Hashem, ve, desciende, entonces ascenderás y Aarón contigo, pero los Kohanim y el pueblo no se abrirán paso para ascender a Hashem para que no irrumpa contra ellos. Y descendió Moshe al pueblo y se lo dijo. Que de nuevo aquí estamos viendo los diferentes grados de santidad, porque aún los Kohanim, recuerden que a pesar de que son sacerdotes en el templo y en el Mishkan, el único que puede entrar al lugar santísimo es el sumo sacerdote, una vez al año. Entonces el capítulo 20 comienza lo que usualmente se le llama los 10 mandamientos, pero que realmente unos dicen que son las 10 palabras, los 10 preceptos, las 10 declaraciones, porque no dice mandamiento en el hebreo. Da a entender, se puede traducir mejor como las 10 palabras o preceptos. Y en el formato en que está esto escrito, que es el mismo formato de Deuteronomio, es el formato de un pacto de soberano y vasallo, o sucerín y vasallo. Y aquí este tipo de convenio o de pacto se hacía entre reyes, entre un rey poderoso y uno más débil. El poderoso es el soberano y el más débil es vasallo. Y el soberano le ofrecía al vasallo su protección y apoyo al más débil, que es en este caso el vasallo, a cambio de que el vasallo obedezca las estipulaciones dadas por el soberano y las provisiones que el soberano mismo prescriba. Y hemos hablado de esto en otras ocasiones, que la fórmula en que está escrito este pacto tiene diferentes pasos. Por ejemplo, identificar las partes del pacto y su relación el uno con el otro. Hay un prólogo histórico, hay unas estipulaciones, hay testigos, hay bendiciones y maldiciones. Hay que decir dónde se va a depositar el pacto. Se rectifica el pacto y que tiene que ser leído al pueblo frecuentemente. Todo esto lo vemos aquí en el capítulo 20. Verso 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, así, ¿quién es el sucerín? ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está proponiendo el pacto?
Elohim. Dice, yo soy Hashem, tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Te está diciendo quién es Él y por qué Él puede exigir obediencia, fidelidad y lealtad, porque Él fue el que sacó al pueblo de la tierra de Egipto de esclavitud. Y comienza diciendo, no reconocerás los dioses de otros en mi presencia. Recuerden que aquí lo más grande que existía era la idolatría, el politeísmo, creer en muchos dioses. No harás para ti una imagen tallada ni ninguna semejanza de aquello que está en los cielos arriba, ni en la tierra abajo, ni en el agua debajo de la tierra. Quiero leer algo que encontré interesante en el libro que le estaba diciendo de los comentarios. Dice, con respecto a lo que es idolatría. Idolatría es la creencia que la presencia viva del Dios se encuentra en una estatua o imagen. Idolatría es la creencia que la presencia viva del Dios se encuentra en una estatua o imagen. La representación física de la deidad tiene que ser adorada y servida. La presencia divina entraba a la imagen por un antiguo ritual mágico llamado el ritual del lavado de la boca, que incluía una ceremonia de purificación donde el creyente creía que se le abría la boca, o sea, el sacerdote con su imagen venía y hacía algo para aparentar que le abría la boca a esa imagen o a esa estatua. Y las personas creían que eso sucedía para permitirle a que la estatua comiera, bebiera, hablara, escuchara y podía hasta oler. Vayan al Salmo 115. Salmo 115, verso 3 al 8. (115) se me perdió. Versos 3 al 8 dice, para que piensen lo que acabo de definir como idolatría. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, porque además de ese ídolo que después que le lavaban la boca, le ponían oro, lo vestían de plata, los ojitos se los ponían de rubíes o de piedras preciosas, las orejas, la boca. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y después en el 9 dice, oh Israel, confía en Hashem. Él es tu ayuda y tu escudo. No hay ningún muñequito por ahí por más que le hayan lavado la boca, no para ningún lado. Y dice, no te postrarás ante ellos ni los adorarás, pues yo soy Hashem, tu Dios. Un Dios celoso. Recuerden que este término celoso es la palabra cana, no cana como la que tengo aquí. Cana de un celoso como un esposo con su esposa. Ese tipo porque imagínate, si somos su especial tesoro, somos su segula o segulá, pues celo. Quien recuerda el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación,
para mis enemigos, pero quien demuestra benevolencia por miles de generaciones a aquellos que me aman y observan mis preceptos. Y muchas personas me preguntan qué eso significa, pastora. Y les voy a decir el comentario aquí de Humás que me pareció muy bueno. Con respecto al pecado de los padres sobre los hijos, que por qué los hijos tienen que pagar por el pecado de los padres, porque otra parte en la Torah dice que los hijos no pueden pagar por el pecado de otros. O sea, cada individuo paga por su pecado. Pero dice, los sabios explican que son castigados únicamente, los hijos, son castigados únicamente si ellos mismos perpetúan el legado pecaminoso de sus padres o si no obstante teniendo la capacidad de objetar, consintieron el estilo de vida que se les mostró. En ese caso manifiestan su beneplácito hacia los actos de sus padres y los adoptan como propios. La historia ha demostrado que cuando ciertos pecados se transmiten de una generación a otra sucesivamente, acaban legitimándose como una cultura, un estilo de vida independiente. Y a la postre se los considera una forma de vida legítima y una nueva escala de valores. Por eso los hijos que aceptan a conciencia el comportamiento de sus corrompidos padres y continúan por ese mismo sendero, están forjando un patrón de comportamiento que tiene muchísimo más arrastre que los hierros que pueda cometer una sola generación descarriada. Por lo tanto, los hijos que adoptan el comportamiento de sus padres están, en cierto sentido, cometiendo pecados cuya carga de malignidad es incluso mayor que si estuvieran actuando solamente por propia iniciativa. Dios llama a estas personas enemigos. Incluso el castigo por el pecado de los padres no se prolonga más allá de la cuarta generación. Sin embargo, el versículo siguiente afirma que Dios demuestra bondad durante miles de generaciones, es decir, 2000 generaciones para adelante, cuanto menos. Seguimos. Verso 6, pero quien demuestra benevolencia por miles de generaciones a aquellos que me aman y observan mis preceptos. Recuerden que el término aquí, amar, o el enemigo, o el que odia, es referente al pacto. Verso 7, no usarás el nombre de Hashem tu Dios en vano, pues no absolverá Hashem nadie que use su nombre en vano. De aquí que proviene lo de no usar el nombre de Hashem, mucho menos si está asociado con juramento. O sea, no tomarlo liviano, porque si lo usan como algo común, van a caer en pecado. Por eso el judío no dice el nombre de Hashem, dice Hashem, dice Adonai, dice Elohim, en español el Eterno, pero no debiéramos usar el nombre propio de Hashem. Verso 8. Recuerda el día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y realizarás todo tu trabajo, pero el séptimo día es Shabbat para Hashem. Pero el séptimo día es Shabbat para Hashem. Pero el séptimo día es Shabbat para Hashem tu Dios. No harás ningún trabajo. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, tu animal y tu converso dentro de tus portones. Porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso bendijo Hashem el día de Shabbat y lo santificó. Recuerden que cuando dice que Hashem descansó, fue que se sentó a reinar como rey soberano, acaba de hacer la creación. Ese es su descanso, no es el descanso como nosotros pensamos. No fue que se sentó con un buen café y un buen cubanito, no. Se sentó a reinar, a reinar. Nosotros somos los que disfrutamos del descanso como tal. Y dice que el Shabbat hay que recordarlo, recuerda y se santifica. El Shabbat hay que recordarlo y santificarlo. Y se santifica cuando se hace el Kiddush. Es interesante que esto yo no lo sabía.
con respecto a recuerda, dice, este término no es en realidad una orden. Más bien, la forma hebrea que usa el versículo del verbo es infinitivo. Recordar, lo cual implica que siempre debemos recordar el Shabbat. Y cuando dice shamor o salvaguardar, por lo que uno siempre debe ser consciente de la responsabilidad de prevenir y evitar la profanación del Shabbat. El mandamiento santificar el Shabbat, mencionando su santidad en las plegarias o en el Kiddush. Kiddush es cuando tenemos la copa en la mano, la última oración que hacemos. Dice, no obstante, el requisito de usar vino en la recitación del Kiddush es de origen rabínico. O sea, que los rabinos fueron los que pusieron el orden de tomarse el vinito, porque en sí era con bendecir el Shabbat, era con hacer simplemente la oración. Pero los rabinos, gloria a Dios por los rabinos, dijeron que lo hicieran con el vino. L'chaim. Así que, pero el Shabbat es muy importante. Shabbat es muy importante. Recuerden que los primeros 4 mandamientos es nuestra relación para con Hashem. Y ahí está incluido el Shabbat. El Shabbat no es cualquier día. El Shabbat no es domingo. El Shabbat no es lunes. El Shabbat no es martes. Shabbat es el séptimo día. Séptimo día. Eso lo impuso Hashem desde un principio. Y es un día de bendición. Si usted no hace nada más, con hacer el Shabbat, su vida comienza a tener orden, su familia, su hogar, todo va cayendo en orden. Pero hay que empezar con el Shabbat. Verso 12, honrarás a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Hashem tu Dios te da. Y este mandamiento está asociado con los primeros 4 con Hashem. Y según estaba escuchando un rabino esta tarde, él dice que ¿por qué deshonrar a los padres es como si deshonrara a Hashem mismo? Porque hace falta que el padre y la madre, al unirse, ponen esa parte física del bebé, del individuo, ellos lo que traen la genética para proveer de que un cuerpo físico se forme, pero el que da el alma, el espíritu de vida es Hashem. Por lo tanto, los 3, tú necesitas a los 3 para que un ser humano sea un ser humano completo. A papi, a mami y a Hashem, que es el que te da el alma, el espíritu de vida. Porque simplemente tirar a un muchachito afuera no es nada si no tiene el aliento de Hashem. Por lo tanto, por eso están involucrados los 3 en la formación de un ser humano. Y si uno deshonra a los padres, está deshonrando a Hashem, porque los padres son copartícipes en esa vida, en esa creación. Y ellos lo que dan a entender que uno debe de cuidar de los padres, honrarlos, cuidarlos si tienen necesidad, sobre todo cuando ya son ancianos, estar pendiente a ellos. Verso 13, no matarás. Y aquí el no matar es asesinato, asesinar, homicidio. No cometerás adulterio. Aquí adulterio es personas casadas teniendo relaciones con otras personas que no son su esposa o son su esposo. No robarás. Aquí lo entienden como hurtar a un individuo, secuestrar. Aquí el no robar es con respecto al secuestro, porque existía la tendencia de que secuestraban y hacían a esa persona esclava y de esa persona se lucraban, que es lo que estamos viendo hoy con el tráfico humano. No prestarás contra tu prójimo falso testimonio. Es interesante que aquí el comentario que dicen es que no es solamente en una corte presentar falso testimonio de tu prójimo, sino el que hables mal de tu prójimo. Eso como que suena algo que como que Yeshua dijo. O sea, es simplemente el que tú te la pases hablando mal de alguien, como dice en Puerto Rico, siendo el chismoso del barrio, o haciendo cosas que ese individuo, porque tus palabras hieren a ese individuo, y mucho más cuando ni siquiera ese individuo está ahí presente. Por lo tanto, no solamente con respecto a un juicio, sino también en cómo tú hablas de los demás. Recuerden que en el hebreo eso es lashon hara.
No lechón, lashon hara. Y el verso 15 dice, y todo el pueblo veía los truenos y las llamas, el sonido del chofar y la montaña humeando. Interesante que dicen que veían el sonido del chofar. Vio el pueblo y tembló y se paró a lo lejos. Dijeron a Moshe, háblanos tú y oiremos, que no nos hable Dios, no sea que muramos. Imagínense el impacto de lo que están viendo y lo que están escuchando. Y eso sabemos que sucede de nuevo en la fiesta de Shavuot, después que Yeshua regresa al Padre, que él le dice a sus discípulos, no se vayan, esperen y quédense en Jerusalén. Cuando ellos están celebrando Shavuot en el templo, no en una casa, en ningún aposento por allá botado, en el templo sucede lo mismo, un viento, llamas de fuego, una serie de cosas que está haciendo la par con lo que pasó en el monte Sinaí, dándonos el mensaje de que si en el monte Sinaí la Torah se dio y luego casi 2000 años más tarde el pueblo recibe el poder del Espíritu Santo, no el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ambas cosas, necesita el Espíritu Santo y la Torah para poder funcionar como Hashem quiere. Como les he dicho otras veces, si usted tiene solamente el Espíritu Santo, usted va a estar brincoteando por ahí sin instrucción y sin saber lo que está haciendo. Y si usted solamente tiene la Torah sin el Espíritu Santo, usted se vuelve solamente un legalista. Necesitamos el balance para que entonces uno pueda llevar a cabo lo que Hashem quiere con respecto a nuestras vidas. Verso 17 dice, y dijo a Moshe al pueblo, no teman, pues a fin de elevarles ha venido Elohim, para que esté el temor de él sobre sus rostros, para que no pequen. Y se paró el pueblo a lo lejos, y Moshe se acercó a la espesa nube donde estaba Dios. Y dijo Hashem a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, ustedes han visto que desde el cielo he hablado con ustedes, no harán imágenes de lo que está conmigo. Dioses de plata y dioses de oro no harán para ustedes. Un altar de tierra harás para mí y sacrificarás junto a él tus ofrendas de elevación y tus ofrendas de paz, tu ganado ovino y tu ganado vacuno. En todo lugar donde permita que sea pronunciado mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y sabemos que en el desierto va a estar el tabernáculo. Luego que entran a la tierra, ese tabernáculo va a moverse por 3 sitios diferentes por una serie de años, creo que hasta 400 y pico de años, hasta que el templo es construido permanentemente en Jerusalén. Permanentemente hasta cierto punto, porque fue destruido el primero y también el segundo, pero viene otro, ya mismito. Verso 22. Y cuando un altar de piedras hagas para mí, no la harás labradas, pues habrás alzado tu espada sobre él y así lo habrás profanado. Las piedras del altar no se pueden cortar, no se puede usar nada metal sobre ellas. Tienes que sacarlas directamente o de bien debajo de la tierra o del agua, ríos, mares. No se puede tallar. Así que imagínense cómo eran esas piedras para que encajaran todas, para que pudieran hacer el altar. Porque en otro sitio aquí explica de que si usan metal, con el metal se hacen armas. Recuerden que todo en el templo tiene que ver con vida, no puede usar algo que represente muerte. Y dice, no ascenderás sobre gradas o escalones a mi altar para que no se descubra tu desnudez sobre él. Porque era la costumbre en el antiguo Medio Oriente que los sacerdotes de las culturas paganas, cuando subían a los altares, subían con escalones y sus servicios eran desnudos. Recuerden que cuando hablemos del Mishkan y del templo, la ropa que usa el sacerdote incluye calzoncillos. Para eso mismo, modestia. El concepto de modestia es algo muy importante para Hashem. Por lo tanto, él dice, cuando ustedes suban para el altar, una rampa, así como usted conoce, si usted estudia arqueología o ve alguno de los altares cuando va a Israel, sin que el guía le diga nada y usted ve escalones, ya usted sabe que eso es un altar pagano. Mientras si tenía rampa, era un altar dedicado a Hashem. Para evitar que cuando subiera, como siempre hay un averiguado, que no se viera su desnudez.
Y a pesar de que tenían puesto calzoncillos, o sea, la modestia, el respeto, la reverencia, esto no es cualquier sitio, o sea, lo que se está haciendo es para Hashem. Por lo tanto, en ese sentido, Hashem dice, te vas a poner calzoncillo y vas a usar una rampa. Es más, aquí te explican que cuando los sacerdotes subían tampoco podían dar un paso muy largo para evitar eso mismo. Y subían para evitar que se viera su desnudez. Ok, con eso terminamos la porción de esta noche. Recuerden que aquí en el Jumash está el verso 23. Si está usando una Biblia regular, está el verso 26, que me parece que termina igual. Sí. No subirá por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y recuerden que esto es simplemente el comienzo. Hay 613 mandamientos. Y aquí te está dando los básicos de los cuales van a salir los demás. O sea, los 613 mandamientos caben muy bien dentro de los 10. ¿Okay? Porque son temas que se van a repetir. Otra cosa con respecto a la Torá, que el propósito de la Torá es establecer una sociedad justa en sus acciones el uno con el otro, y para con Hashem la justicia es bien importante, y eso era un concepto que todas las culturas entendían, por eso a Faraón le llamaban el señor de Maat. Entonces el propósito de Hashem es no tan solamente justicia, sino moral. Ser moral, hacer una sociedad que sea justa y moral, que era algo que no se veía en las demás culturas. Por lo tanto, cuando Hashem establece su Torah, establece su mandamiento, establece su pacto, va a tener muchas cosas similar con las demás culturas, pero la diferencia es que el propósito es que para todos, por igual, justicia y moralidad, o sea, moral para todos ellos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguien que corra con el micrófono? ¿Alguna pregunta a ustedes? ¿No? ¿Alguna pregunta en la audiencia, en Facebook? ¿Comentario? Tú comentaste algo con relación a hablar sobre el prójimo. Uh-huh. En el Salmo 34, el verso 13 y 14, habla sobre eso. Guarda tu lengua del mal y tus labios que hablen engaño. Apártate del mal y haz el bien y busca la paz y síguela. Amén. Eso es bien importante. Ya a veces se nos chispotea, empezamos a hablar de algo y terminamos hablando del prójimo. ¿Alguien en la audiencia o en Facebook que tenga alguna pregunta o comentario? Levanta una mano. Sí. Nubia. Shalom, shalom, pastora. Shalom, ¿cómo estás? Gracias al Eterno, muy bien. Amén, amén. Cuéntame. Sí, una pregunta, amada. Cuando Hashem le da las 10 palabras a Moshe, aquí también le da Berechit, Génesis. Sí, o sea, como explican los rabinos recuerda que Moisés estuvo 120 días en el monte. Subía, bajaba y lo hizo en 3 ocasiones. Y cada vez que iba, iba de 40 en 40. Y lo que explican ellos es que esos mandamientos básicos fue lo que dio en una forma resumida al pueblo, pero mientras Moshe estaba allá, le explicó todo lo demás y le dio todas las demás cosas. Entonces de ahí es que Moshe puede escribir los 5 libros de la Torah. Excelente. Okay, o sea que todo fue dado ahí, incluyendo lo que se conoce como la Torah oral.
porque Hashem nos da los mandamientos, pero no nos dice cómo hacerlo. Entonces, el cómo hacerlo fue lo que fue transmitido oralmente de Moshe a Josué, de Josué a los ancianos, de los ancianos a los líderes de las tribus y así sucesivamente, que era lo que estaba hablando al principio de que la Torá, si uno busca, quizás el rabino Google te puede ayudar con eso, o en el libro de Pirkei Avot, que es la ética de los padres, te explica la cadena que interrumpida desde Moshe hasta los últimos rabinos de este siglo. O sea, cómo eso ha sido enseñado de maestro a discípulo, maestro discípulo, maestro discípulo, maestro discípulo, sin parar. Por lo tanto, cuando Moshe escribe todo, pues porque todo le fue dado en el monte Sinaí. Porque son 120 días, que para el pueblo pareció 120 días, pero Moshe está metido en la eternidad con Hashem. O sea, él está en una dimensión, gozándose allá, viendo cosas, escuchando cosas que no podría explicarlo. O sea que, pero sí Moshe fue el que escribió toda la Torah. Y eso está dicho varias veces. Es más, lo declaramos en cada vez que sacamos la Torah, el rollo de la Torah se declara que se levanta la Torah y dice, esta es la Torah que Moshe le dio al pueblo por mano la Torah de Hashem dada al pueblo por mano de Moshe, la lalín. ¿Okay? Que es el testimonio de que fue Moisés el que escribió todo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Nadie más? Shalom, pastora. Sí, shalom. Chao, shalom. Chao, shalom. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Dime. Pastora, me llamó la atención un pasaje. No te entiendo, se oye mucho eco. Tienes que bajar tu volumen. Hello. Ahora me escucho. Baja un poquito más. Para entonces nosotros graduar acá tu volumen. ¿Ahora sí? ¿Sí? Dime. Bien. El pasaje número 9 del capítulo el pasaje número 9 del capítulo número 19 me llamaba la atención cómo lo traduce el Chumash. Ujú. Cuando dice, entonces le dijo Dios a Moshe, he aquí yo vendré en el espesor de la nube para que oiga el pueblo cuando yo hable contigo y te creerán para siempre. Ujú. Y eso me llama la atención y te creerán para siempre. Y igual yo lo relacionaba con Yeshua, Ajá. porque Yeshua vendrá en una nube y bueno, y no sé si se usará la misma expresión y te creerán para siempre. Bueno, recuerda que Moshe viene siendo un prototipo de Yeshua. Sabemos que como Moshe profeta, también Yeshua. Entonces, en ese sentido, mucho de lo que hace Moshe, Yeshua lo replica. Y de igual manera, pues entonces, sus palabras son palabras de vida, son palabras de verdad. Y por lo que él hizo, la gente creyó en él. Porque recuerda que es lo que le está enseñando los mandamientos de Hashem, que son los mismos mandamientos que Hashem le enseñó a Moshe. Si fue que entendí bien tu pregunta, no estoy segura. Sí, sí, pastor. Sí, y tiene algo que ver también con el igual Santísimo, el tema de la nube, con el incienso, algo de eso. Bueno, sí, el incienso muchas veces se describe como una nube. El incienso que se hacía en Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, porque la nube es para cubrir y para proteger al sumo sacerdote más que otra cosa, pero que recordemos que el lugar santísimo representa el trono. Entonces, la nube, el propósito era que no vieran, lógico, no van a ver nada, no es que no vieran nada, pero
porque Hashem no tiene cuerpo, es una fuerza, una energía, una luz, no tiene cuerpo, y para que la gente no se imaginaran una cosa, pues entonces esa nube está relacionado con la gloria de Hashem, con la presencia de Hashem, con incienso, hay muchas formas de verlo. Cuando en Shavuot, también los truenos, los relámpagos, el viento, el fuego, y Yeshua fue llevado en una nube, regresa en una nube, o sea, todo está relacionado en ese sentido. Con poder y gran gloria, dice. ¿Perdón? Con poder y gran gloria. Oh, sí, sí, absolutamente. ¿Será por eso también en una nube, pastor? Bueno, recuerda que hablan nube, pero nosotros pensamos nube de las nubes que nosotros conocemos. Yo creo Sí, es verdad. que algo más allá de una simple nube. Es algo que lo describen como nube, pero yo estoy segura que va a ser mucho mejor que una nube. Amén. ¿Ok? Gracias, pastor. A tu orden. Y gracias por hacer la oración el martes, te lo agradezco. Es un honor, pastor. Ok, gracias. Jacob. Shalom, shalom, pastora, familia. Shalom, ¿cómo estás? Bien. Me hiciste falta el viernes pasado. Sí, sí, pero estaba con mi gente allá en Costa Rica y pues dale también hay un poquito. ¿Verdad? Si uno puede ser omnipresente, estar en todos lados, en todo momento. No, imagínate. Y estoy Pero aquí no, porque no me querían soltar, sino Franklin se tiene que ver con ellos. pero no, pastora, simplemente un comentario. Sí, Vamos a para allá de noche, en Hebreos 12, del versículo 18 al 21. ¿Hebreos qué? 12, Ajá, 18 al 21. Hebreos 12. Que hasta el mismo Moisés estaba espantado del miedo. Bueno, cualquiera. ¿Ya? Uno se cree que no, pero si eso nos pasara a nosotros hoy día, yo te aseguro que lo menos que nos da es, como dice en Puerto Rico, un tucutucu. Sí, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, las tinieblas, la tempestad, al sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y tan terrible era lo que se veía que Moshe dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de mensajeros, la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Elohim, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Yeshua, el mediador del pacto renovado, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ha prometido aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. O sea, la gente se cree que cuando Yeshua regrese, que eso va a ser... Dice que su boca, sus palabras es como una espada cuando empiece a hablar por ahí para abajo. Uno tiene una idea de ciertas cosas, pero yo estoy segura que no llega ni al 5% de cómo van a ser. Sí, pero gracias por el comentario, Jacob. Claro que sí, pastor. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario o pregunta? Si no, recuerden que mañana no tenemos minjá, tenemos una actividad especial aquí en la congregación y nos vamos a transmitir la minjá. Así que se pueden conectar con Roca Eterna. Ellos están, creo que a las 3:45, me parece que comienza la minjá con ellos.
Así que, y por la mañana sábado a las 8 a.m., el pastor Vargas con el Shaharit. Pero a la 1 no hay minjá, así que no se conecte, que no va a haber nada. Pero sí se pueden conectar con Roca Eterna si así lo desean. Ok, mis hijos, muchas gracias por su atención, por conectarse con nosotros. Muy agradecida siempre de que nos apoyen en ese sentido. También gracias quiero darle a las personas que mientras estuve en Costa Rica hicieron donaciones para nosotros. Estamos en... Yo espero que sea lo último que haya que comprar, que nos faltan las bocinas. Fuera de eso, pues estamos más o menos ahí. Así que muy agradecida por todos los que nos apoyan, nos escuchan de todas partes, de todas partes. Yo me quedo sorprendida, yo sé cómo, yo no entiendo, pero gracias les doy al Padre Celestial de que así es. Un saludo especial a Laura y Kelita que nos ven y nos escuchan desde Italia. Así que gracias jóvenes por su apoyo y todos los de Costa Rica. Recuerden que en Panamá del 21 al 23 de junio vamos a tener el primer curso del templo Yeshua en el Tamil, Panamá. Va a estar Rico y yo vamos a estar enseñando. Así que separen la fecha, todavía no tenemos todos los detalles, pero para que vayan separando la fecha, que espero conocer mucho más de ustedes allá durante la conferencia. Así que con eso seguimos hacia adelante. ¿Okay? Así que muchas gracias, Shabbat Shalom, buenas noches, se me cuidan, que la pasen bien. Pura vida. Pura vida.